Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor en la Traviesa Muros presenta Linares Hoy. Grave accidente de tránsito involucró a varios camiones y un bus de pasajeros. Miles de vacunas contra el COVID-19 peligraron por ruptura de cadena de frío en San Clemente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva revisión de noticias a través de las pantallas de Canal 30 Televisión. Comencemos de inmediato y es que 3 heridos de gravedad dejó un accidente de tránsito protagonizado por un bus de pasajeros, 3 camiones y un vehículo menor. El conductor de la empresa Talca París y Londres sería el más afectado. El taco generado fue kilométrico y Carabineros debió desviar el tránsito durante varias horas. Un lamentable accidente de tránsito se registró en horas de la noche, en momentos en el que el conductor de un camión perdió el control del vehículo, haciendo que se volcara. Luego, un bus de la empresa Talca París y Londres impactó violentamente con este. En el kilómetro 173 de la ruta 5 Sur, en dirección desde norte a sur, ocurre una colisión múltiple. Esto se provoca a raíz de que un camión que circulaba en dirección hacia el norte pierde el control a raíz de que había un evento en la carretera 5 Sur, en la calzada. Y al momento de perder el control, se vuelca este camión, cayendo su carga, el que llevaba diferentes materiales, dentro de esto chatarra, a granel. Cae este material a la calzada de la pista contraria, interrumpiendo el tránsito por la ruta 5 Sur en dirección hacia el sur, en este caso. En el mismo lugar, choca con la rampla un bus de la empresa Talca París y Londres que venía desde Santiago. La pasajera de un vehículo menor involucrado en el hecho debió ser trasladada a un centro asistencial de salud por la gravedad de sus heridas. Venían aproximadamente 25 pasajeros, más el conductor y una azafata. El conductor del bus se encuentra en estado grave, fuera de riesgo vital al momento. En el mismo lugar, y pasado un par de segundos, un vehículo menor con 5 personas al interior también choca a la rampla, volcando a un costado de la acequia. Uno de los pasajeros, en este caso una femenina, queda con una fractura en una de sus piernas. Luego de esto, 2 camiones que transitaban por el lugar chocaron con los ya malogrados vehículos, generando un taco de proporciones en la ruta. A raíz del accidente en sí, se mantienen 3 personas en estado con lesiones graves y a su vez graves en el hospital. La ruta se mantuvo cortada durante horas, obligando a personal policial a desviar el tránsito por caminos circundantes y la caletera. Ya lo veíamos entonces, según las mismas palabras del carabinero a cargo del procedimiento, que sería el mal estado del camino el que habría originado el descontrol de este vehículo pesado, que fue el primero entonces en generar el accidente. Pasando a otras informaciones, la crisis hídrica sigue preocupando a las autoridades locales. Es por esto que se celebró una mesa intersectorial en la cual comenzaron a barajar las medidas a aplicar si desde el Ministerio de Agricultura no se decreta crisis agrícola. De lo contrario, un oscuro panorama depara a los maulinos. El delegado presidencial regional Juan Eduardo Prieto envió un oficio a la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga para que se decrete emergencia agrícola y así ir en ayuda de los más afectados en las 30 comunas. Esta medida implica que se determine esta condición a toda la región dada la situación actual de escasez de lluvias que está afectando gravemente al desarrollo agrícola, por lo que para las autoridades es de suma urgencia contar con este decreto. Luego del informe que nos acaba de entregar el Seremi de Agricultura Luis Verdejo, también el día de ayer nos reunimos con todos los servicios del agro donde expusieron la difícil realidad que se nos viene en los próximos meses en nuestra región del Maule. También tuvimos con la ministra precisamente aquí en la región del Maule la semana pasada
es que estamos solicitando el día de hoy emergencia agrícola para la región del Maule. Con esto se pueden destinar recursos para gestionar vacunas o tratamientos de animales que están afectados de salud a causa de la escasez hídrica, comprometiendo el abastecimiento de agua y alimento, así como la disponibilidad de recursos para enfrentar esta situación. Por su parte, el Ceremi de Agricultura, Luis Verdejos, se sumó al llamado del delegado presidencial, indicando los riesgos que como región enfrentamos. A petición del delegado presidencial Juan Eduardo Prieto, hemos hecho el Comité Regional de Emergencia Agrícola para hacer un informe de la situación hídrica de la región del Maule. Con esto, y a petición de él hacia la ministra, se podría declarar emergencia agrícola, la cual activa diferentes instrumentos del agro para ir en ayuda a los agricultores, como alimentación animal, algunas obras de emergencia del agua, y, por supuesto, alimentación apícola. La mesa de trabajo está compuesta por el propio delegado, el Ceremi de Agricultura, Luis Verdejo, la Ceremi subrogante de Obras Públicas, Claudia Vasconcelos, y los directores de INIA, SAC, INDAV, CONAV y DGA. En conjunto, las autoridades buscan implementar medidas concretas a puertas de comenzar los meses de primavera y verano, los que impactarían negativamente en la agricultura. Lo que queremos con esto ir en beneficio de los pequeños agricultores, los cuales pueden ser los más afectados en esta temporada. Las lluvias que estaban pronosticadas para esta semana no han sido tan intensas. Es de esperar que de aquí al sábado entonces logremos recuperar lo que se estimaba y así poder asegurar parte del riego para los meses estivales. Hacemos la primera pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Usted siga en nuestra compañía. Ya de regreso le contamos que la Ceremi de Salud confirmó que hasta el momento se registran 5 fallecidos a raíz del brote de COVID al interior del Hospital de San Javier. En total serían 19 los casos positivos. Después que la Ceremi de Salud del Maule confirmara que existía un brote de COVID en el Hospital de San Javier, la situación no ha tenido una evolución positiva al confirmarse fallecimientos producto del contagio. Nosotros como Ceremi de Salud solamente damos hipótesis que podrían ser cómo pudo haberse generado el brote. Lamentablemente hubo 5 personas que fallecieron producto con COVID. En este caso hay que considerar que las personas que estaban ahí hospitalizadas estaban bastante delicadas de salud con distintas patologías y claro, al contagiarse con COVID estas personas obviamente se agravan las condiciones, se suman las patologías y hay que lamentar el fallecimiento de 5 personas. Situación que afecta a una sala que no corresponde a pacientes COVID y en donde además hay personal de salud contagiado. Por supuesto que es grave, la verdad es que bueno, en general todos los brotes de salud en establecimientos de salud son graves y sobre todo se afectan a los pacientes. Sí, y eso es lo que está haciendo el Servicio de Salud, el doctor Luis Jaime ya está tomando todas las medidas administrativas con respecto a este caso. Sin embargo, las cifras de la Ceremi estarían menos actualizadas que las que maneja el director de salud del Maule, donde la situación es claramente más compleja. Bueno, este brote ocurrió en el servicio de médico quirúrgico del Hospital de Mediana Complejidad de San Javier. A la fecha llevamos 27 casos coronavirus positivos, de los cuales lamentablemente 6 han fallecido. La mayoría de ellos están asociados a COVID, pero no por COVID. De estos 27 casos, 7 son del personal de salud. El caso índice fue un paciente hospitalizado que inicialmente no arrojó positividad. Y por otro lado, debo manifestar que a partir de hoy no se han registrado nuevos casos asociados a este brote. En tanto, lamentablemente, la llegada de la variante Delta al Maule es ya un hecho concreto, al confirmarse un tercer caso, contacto estrecho del caso registrado en Linares. Queremos confirmar que por parte del ISP nos llegó un correo electrónico donde se nos confirma el tercer caso Delta acá en la región del Maule. Este es uno de los 11 contactos estrechos que habían sido enviados a secuenciar al ISP
y el día de ayer en realidad en la tarde nos llegó este resultado. Este es un paciente de 18 años, estudiante. Este nuevo contagio corresponde a un estudiante familiar del caso 2 de la variante Delta que afectó a una mujer con domicilio en Linares, el que concurrió de manera presencial a un preuniversitario, por lo que los alumnos del curso pasaron de contacto a contacto estrecho, generando además una búsqueda activa y confinamientos preventivos en residencias sanitarias, quizás uno de los más grandes del país en este momento. Hemos realizado una búsqueda activa bastante extensa y no solamente los contactos estrechos están aislados, sino que también los contactos de sus contactos. Existen muchas personas acá en la región del Maule que están aisladas y que de repente se molestan un poco porque deben realizar el aislamiento. Nosotros los llevamos a residencia sanitaria, pero es la única manera que nosotros tenemos de cuidar al resto de la población. Y entre contactos estrechos y contacto de los contactos son alrededor de 400 personas que nosotros tenemos aisladas. Panorama preocupante para la región del Maule, el que nos recuerda que la pandemia de COVID-19, a pesar de las vacunas, está completamente activa. Desde el momento en que se decretó el concepto de brote al interior del Hospital de San Javier, se tomaron todas las medidas necesarias para poder resguardar la salud e integridad de los pacientes que estaban internados y además de los funcionarios del mismo establecimiento de salud. Bueno, en la misma línea le contamos que miles de vacunas contra el COVID-19 podrían haberse visto afectadas por el desperfecto que sufrió un refrigerador al interior del CESFAM de San Clemente. Hasta el lugar llegó personal de la Seremi de Salud y de la PDI para investigar el hecho. La falla de un refrigerador en el CESFAM de San Clemente habría generado el despliegue que incluyó a personal del MinSal, Seremi de Salud e incluso la PDI. La razón, al interior de este se encontraban miles de vacunas contra el COVID-19 destinadas a la inmunización de la población e incluso dosis de refuerzo. Hubo una excursión de temperatura en un refrigerador del CESFAM de San Clemente. Las causas se están investigando, pudo haber sido un corte de luz o un alza de voltaje, pero eso está en investigación. Y se vieron afectadas algunas vacunas del programa nacional de inmunizaciones, que son específicamente vacunas de campaña SARS-CoV-2 e influenza. Dada la gravedad del hecho, la autoridad sanitaria debió activar todos sus protocolos para determinar, en primer lugar, si se rompió la cadena de frío al punto de inutilizar las vacunas y luego las responsabilidades comprometidas. No hay ninguna vacuna que haya sufrido pérdida hasta el momento. Nosotros como protocolo, lineamientos del Ministerio de Salud, tenemos un procedimiento estandarizado en la cual se realiza la notificación. Las vacunas se resguardaron en forma inmediata, apenas se percató de esta excursión de temperatura, se resguardaron en cadena de frío. En estos momentos la tenemos nosotros en el depósito de vacuna y monoglobulina regional. Y como le decía, se realizó la notificación al Ministerio de Salud. El Ministerio está haciendo estudio de termoestabilidad de las vacunas, en la cual ellos van a considerar, de acuerdo a todos los procedimientos estandarizados, si las vacunas están óptimas para ser utilizadas en la comunidad o no, que hasta el momento ya decidieron que no sufrieron alteración de su termoestabilidad las vacunas Pfizer y Sinovac. Por la gravedad de lo sucedido, la Policía de Investigaciones debió hacerse presente en el lugar para iniciar las diligencias respectivas que permitan esclarecer el hecho. Bueno, esta obedece a un llamado de la Municipalidad de San Clemente en relación a denunciar un hecho que habría alterado tal vez la cadena de frío de las vacunas que se encontraban acá en el CESFAM de San Clemente. Estas primeras diligencias fueron instruidas por el Ministerio Público. ¿Ya? Para lograr establecer esta circunstancia, estamos trabajando acá en el CESFAM con la Seremi de Salud en relación a establecer las circunstancias en las cuales se habría alterado tal vez la cadena de frío de las vacunas. Finalmente, la enfermera a cargo del programa de inmunización en el Maule hizo un llamado a la calma y a esperar los resultados de la investigación emprendida. Eso es muy importante. Aquí el mensaje más importante hacia la comunidad es darle la total tranquilidad de que se administran y se van a entregar vacunas a la comuna y a toda la región en general, a vacunas que son seguras y de calidad. Que las vacunas que se entregan desde la Seremi de Salud a los equipos locales son vacunas, ¿cierto?, de calidad, vacunas seguras, en la cual los van a proteger sobre todo, ¿cierto?, del SARS-CoV-2 y de influenza en el caso de este evento que pasó ayer lunes.
Durante el día de hoy se revisó el resto de las vacunas para poder determinar si servían o no para ser utilizadas en los procesos de inoculación contra el COVID y la influenza. Hacemos la segunda pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Ya de regreso y como es de costumbre a esta hora de la noche, hacemos la mirada general de lo sucedido en el resto del país a través de la siguiente síntesis informativa. La economía chilena crece 18,1% en segundo trimestre y anota su mayor salto desde que existe registro. Según el Banco Central, la expansión se explica principalmente por la baja base de comparación con el año 2020, sumado a las ayudas económicas, retiro de fondos de pensiones y la adaptación de la actividad a la pandemia. Horarios locales y entrega de resultados. ¿Cómo se realizará la consulta ciudadana de este sábado de la Unidad Constituyente? Desde las 9 horas y hasta las 18 horas, militantes de algunos de los partidos participantes e independientes podrán votar en la elección organizada por el mismo bloque. La tormenta perfecta que hace subir los créditos hipotecarios y las proyecciones para fin de año. Según el Banco Central, la tasa promedio mensual de los créditos hipotecarios ha subido desde abril, siendo julio su mayor registro del 2021. Negociación en el Teniente. Codelco supera a Escondida con beneficio por casi 25 millones de pesos. En paralelo, se extiende el conflicto en División Andina, donde hoy se cumplen 7 días de huelga, luego de rechazar propuesta laboral que incluye pagos y bonos por más de 17 millones. De esta manera llegamos al cierre del informativo del día de hoy. Recuerde que estamos celebrando nuestro mes aniversario y que tenemos una serie de actividades para que usted y su familia festejen junto a nosotros. Además, están apareciendo en pantalla los números de teléfono de contacto directo con el departamento de prensa para que pueda hacer las denuncias correspondientes de lo que está sucediendo al interior de su comunidad. Si lo prefiere, también tiene el correo electrónico prensa@c30linares.cl y así va a poder comunicarse con nosotros. El pronóstico del tiempo preparado por Jorge Gatica viene a continuación. Recuerde que nos reencontramos mañana a las 14 horas. Nos despedimos entonces, que descanse y tenga una muy buena noche.